¿Qué tal, ecoamigos y ecoamigas? Soy Lisette Herrera y les doy la bienvenida a Fauna Verde. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias por sintonizarnos a través de Oxy TV y de Oriental TV. También quiero agradecer a todos los que se conectan desde las regiones, en Puerto Maldonado, en Loreto, en Trujillo, en distintas partes del país que tienen como preferido a Fauna Verde, también a una comunidad importante de Brasil. Bien amigos, hoy tenemos un súper programa muy especial, para mí es muy especial. ¿Por qué? Porque tenemos con nosotros a una de las figuras más emblemáticas del país, considerado uno de los padres de la ecología, del medio ambiente y de la biodiversidad. Él es un ingeniero forestal, es doctor en ciencias, ha escrito más de 27 libros y centenas de artículos, todos dedicados a la conservación. Además, constituye una de las generaciones que ha sentado las bases en el país para la conservación, para la gestión forestal, para la gestión de los bosques, para la biodiversidad. Es una figura muy importante y una persona muy ilustre para nosotros. Está con nosotros Marc de Orellani. Bienvenido, ingeniero, doctor. Muchas gracias. Bien, excelente. Es un honor para nosotros tenerlos aquí en esta humilde casita ecológica de Fauna Verde para que nos dé luces por los temas que son importantes para nuestra vida y agradecerle también la contribución que ha realizado al país. Bien, voy a empezar por uno de los temas, de una de las preguntas que me hizo una de las fans de Fauna Verde, que además es muy joven, Lorena, y que ella me decía, Lisa, pregúntale esto. Y decía, ¿por qué una persona que vive en la ciudad debe interesarse por conservar los bosques amazónicos? Porque absolutamente todo lo que pasa en una ciudad como Lima depende de lo que ocurre en los bosques amazónicos. Desde la influencia de los bosques amazónicos en el cambio climático, si son maltratados, hasta la disponibilidad de agua en Lima. Así que el mundo es una bola pequeña y todos dependemos de todo. Y evidentemente los que vivimos en ciudades como Lima, supongo que la señora es limeña, tenemos mucho que dar, mucha deuda con la Amazonía. Cada vez que se corta un árbol en la Amazonía, se aumenta el efecto del cambio climático, posiblemente se reduzca la recarga de nieve en los glaciares andinos, consecuentemente se reduce la disponibilidad de agua en Lima, sin mencionar el impacto de la acumulación de carbono en el cambio climático. Así que sí, depende. Y tiene que preocuparse por eso, por supuesto. Excelente. Bien, el tema que queríamos tocar hoy era el balance de la conservación de la biodiversidad en el Perú. Hemos avanzado mucho, hemos retrocedido. ¿Cuáles son los retos respecto a este tema? Porque además usted es uno de los pioneros en el tema de la conservación de la biodiversidad. Mira, es una historia larga porque en realidad, sin hablar de la época colonial o prehispánica, en que siempre hubo algunas personas que se interesaron por el tema ambiental posiblemente a lo largo de los 15 a 20 mil años de historia de la agricultura, siempre ha habido alguien preocupado con el tema ambiental. Pero vamos a comenzar apenas con la República, o sea, cuando el Perú se independiza ya aparecen algunos intereses ambientales. San Martín, especialmente Bolívar, sacó varios decretos que tienen que ver con la conservación y con la conservación de la fauna. Dicho sea de paso, lo mismo hicieron varios virreyes, no es solamente en la época republicana. Sin embargo, hasta llegados los años 40, 1940, ¿verdad? Que ya pasó un siglo. Yo nací en 1940, 41, justo en ese momento. Pero hasta ese momento realmente en el Perú no había pasado nada concreto en relación al tema ambiental. No existía
hasta 1960 no había siquiera un parque nacional en el Perú, cuando en el resto del mundo ya había más de 1 millar de áreas protegidas. Wow. Y el Perú no tenía ninguna. En 1960 se creó el primer parque nacional, que es Cutervo, pero se creó un parque en el papel porque ni siquiera tenía límites. Bien, en 1964 comenzó en la Universidad Nacional Agraria un proyecto de Naciones Unidas, un proyecto de la FAO, que creó la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Agraria. Y ahí se comenzaron a formar por primera vez ingenieros forestales en el Perú. Y yo me gradué en la primera promoción, la promoción del año 65. Pero en esa época yo ya era agrónomo, entonces ya era profesional, y yo ya me interesaba no por la conservación, curiosamente, yo me interesaba por los insectos. Yo soy entomólogo, me ocupo de insectos forestales. Bien, pero ese año se creó ese programa y vino un experto al que el Perú debe mucho, se llama Paul Pierret, que falleció un día como ayer. Falleció aquí en el Perú un día como ayer, hace ya unos 6 años atrás. Bien, Paul Pierret llegó con la misión de ayudar al Perú a crear un sistema de áreas protegidas y a manejar la fauna silvestre. Entonces llegó y no tenía contraparte, no tenía ningún peruano interesado en eso. Entonces, como yo me interesaba en insectos y hablaba francés, este señor era belga, dijo, bueno, que Durojani sea la contraparte del ingeniero Pierret. Yo decía, yo insectos, no sé nada de vicuñas o de guanacos o de manatí, qué sé yo. Bueno, pero igual me pusieron, y entonces comencé a interesarme por el tema, y con ayuda de Pierret comenzamos a diseñar un sistema nacional de áreas protegidas. Al comienzo el esqueleto era muy simple. Un parque de la costa, pensamos en Paracas. Perfecto. Un parque de la sierra, ahí Huascarán, todo el mundo ya hablaba de las bellezas del Huascarán, entonces pensamos en Huascarán, y ya se nos habló del Manu. El Manu ya apareció como un lugar maravilloso. Quien lo recomendó fue el propio director del Servicio Forestal de la época, que es el padre de la silvicultura peruana, Flavio Bazán Peralta, ¿no? Él es el papá de la forestería nacional. Bien, él dijo Manu. Entonces comenzamos con ese esqueleto, pero ahí le añadimos, en la costa se pensó en algo más al sur, que no llegó a cuajar. En la sierra pensamos también inmediatamente en Titicaca. En la selva ya existía una reserva de pesca en Pacaya Samirria. Entonces vamos a incorporar Pacaya Samirria, entonces vamos a tener Pacaya Samirria en el norte, Manu en el sur. Y claro, pensamos inmediatamente en Machu Picchu, porque Machu Picchu está en la selva alta. Exacto. Entonces ahí ya montamos nuestro primer esqueleto. Y por coincidencia, en el año 65, un senador por Huánuco creó el Parque Nacional de Tingomaría, pero creó el Parque Nacional en la ciudad de Tingomaría. Entonces no había parque, pero igual ahí nos quedamos en duda con Tingomaría. Por casualidad, cuento esto porque es anecdótico, ayer volví al Parque Nacional de Tingomaría después de casi 40 años, porque al final habíamos decidido eliminar Tingomaría, pero cuando lo visitamos con un colega, llegamos a la conclusión que no había que eliminarlo, que sí todavía había bosque suficiente como para crear un parque. Y fui yo quien firmó el decreto años después. Bien, esa es la primera parte de la historia. Entonces, la agraria montó un sistema de áreas protegidas elemental, que después vamos a decir cómo está hoy, pero era muy elemental, y también nos dedicamos a la fauna. Ahí creamos el famoso programa Vicuña en Pampa Galeras. Y ahí Pampa Galeras se incorporó al esqueleto de las áreas protegidas de la sierra. Entonces ya teníamos un pequeño sistema. Exacto. ¿No? Bien, ahí yo me fui a hacer el doctorado y no pasó nada en esos años.
en realidad. Entre el 66, 67 y el 73, más o menos, no pasó nada. Y no había, entonces, usted me pregunta cómo ha cambiado el Perú. Bueno, entonces, en el año 60 había un parque que no existía, solo en el papel. Bueno, y hemos llegado a la actualidad, tenemos 21 millones de hectáreas y tenemos decenas, yo he perdido la cuenta, de áreas protegidas en categoría de parques nacionales, reservas nacionales, reservas territoriales. Bueno, pero eso es indígena, es otro capítulo. Reservas comunales, en fin. Hemos crecido impresionantemente, o sea, hemos pasado de nada en 1960, cuando éramos el país más atrasado, yo diría del mundo, en materia de área protegida, a ser en 2025 uno de los países más avanzados con un sistema que funciona bien. Pero aquí estamos hablando, solo hemos hablado de áreas protegidas. Exacto. Cuando del año 73 al 79 yo entré, y al 80, digamos, yo entré al servicio forestal, ahí creamos una explosión de áreas protegidas, porque todas las que habíamos propuesto en la universidad, pudimos concretarlas siendo yo el director general forestal. Entonces ahí hicimos Paraca, Huascarán, todo eso se hizo en su gestión. Claro, se hizo en mi gestión, sí, esa parte. Y para eso contratamos gente como Antonio Brac, que después fue el primer ministro del Ambiente. Antonio Brac fue contratado por mí, igual que Ponce. Y los dos trabajaron en mi dirección general. Y y ambos tuvieron después un rol fabuloso en la historia de la conservación. Pero yo quería, veo que usted ya me quiere hacer otra pregunta, simplemente para concluir esa parte. No existía el tema ambiental. El tema ambiental existía solo a nivel de algunos académicos, algunos filósofos que mencionaban, pero realmente no había ninguna agencia del gobierno se ocupaba del medio ambiente. Quienes se ocuparon finalmente del medio ambiente fuimos los forestales, porque éramos los únicos en el Perú que sabían algo de medio ambiente. Entonces, los primeros temas ambientales los desarrollamos nosotros. Y después la ONERN, la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, que lamentablemente desapareció, ya fue absorbiendo también el tema ambiental. Entonces eran las dos agencias que más, pero el tema ambiental no figuraba en ninguna parte. No había ley de medio ambiente, nada. Claro, por eso ustedes crearon las bases para lo que todo eso salió de ese periodo hasta los años 80. Ya a partir de los años 80, la cosa fue cambiando porque se crearon muchas organizaciones no gubernamentales, ONGs, y apareció, la primera fue la Sociedad Peruana... ¿APECO? APECO, la Sociedad Peruana de Conservación de la Naturaleza, APECO. Al año siguiente apareció Pronaturaleza, que yo fundé. En realidad APECO y Pronaturaleza debían ser una sola cosa, pero ahí hubo las jóvenes, porque APECO eran solo señoritas y señoras, se apuraron un poco y la hicieron un año antes que la fundación, que era más difícil de establecer, pero éramos lo mismo, ¿no? Entonces, y ahí después, la cosa fue evolucionando muy rápido. Esas organizaciones no gubernamentales sí pusieron el tema ambiental en el tapete. En la agenda. Y el gobierno comenzó a decir, oiga, aquí hay algo importante. Hubo mucha presión internacional, hasta que todo eso cuajó cuando Antonio Brac, que comenzó como subdirector de fauna silvestre en mi dirección general en los años 70, llegó a ser el primer ministro de Agricultura, de Medio Ambiente del Perú. Y lo hizo muy bien, y fue seguido por otro ambientalista excelente, Manuel Pulgar Vidal, y estamos en la situación en que estamos hoy, que no es ideal, pero que, Dios mío, usted me preguntaba cómo ha evolucionado, hemos pasado de nada a mucho
en 50 años. Exacto. Ingeniero, pero o sea, interesante lo que usted nos ha contado, pero la deforestación es un tema latente que amenaza nuestros bosques. Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué podemos hacer? Porque si bien existen estos bastiones que son las áreas naturales protegidas, existe un número, ¿no?, bueno, que pertenece al Estado. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la pero estrategia? usted me ha cambiado completamente el tema. Vamos a hablar de la Amazonía ahora. Exacto. Bueno, ok, eso no estaba previsto. Íbamos a hablar de la historia de la conservación. Bien. Bueno, yo estoy regresando de Tingo María, donde acaba de haber un gran encuentro de empresarios amazónicos que reunió no solo a los empresarios, sino a las comunidades nativas, y a todo el gobierno. Estaba el ministro de Economía, el ministro, la ministra de Comercio Exterior, en fin. Fue un gran evento donde me tocó hablar de ese tema. Fue ayer mismo, dicho sea de paso. Entonces estoy al día. Justamente fue mi tema, de los 10 o 15 temas que se desarrollaron ahí, mi tema era cómo frenar la deforestación, que es hoy día una preocupación de todos, comenzando por los empresarios que fantásticamente 20 años atrás posiblemente eran grandes promotores de la deforestación, hoy día están honestamente preocupados por frenarla. Bien, yo lo que les propuse, entre muchas cosas, es que la gente es usar toda la tierra ya deforestada en la Amazonía. Ustedes saben, en la Amazonía se ha deforestado mínimo 10, probablemente 14 millones de hectáreas. Es mucha tierra deforestada. Y se usan solo 3 millones de hectáreas por año. Todo el resto está deforestado y sin uso. Está en lo que en la selva se llama purma, vegetación secundaria, que no produce, o no produce nada, o hay pastizales sin vacas, etcétera, etcétera. O sea, una subutilización de lo deforestado tremendo. Y eso que está deforestado está servido por carreteras. Y sin embargo, lamentablemente, algunos segmentos del gobierno, en lugar de mejorar la vialidad a la parte ya deforestada, están abriendo nuevas carreteras en el bosque natural, lo que es un crimen, es completamente absurdo. Lo que les decía ayer a esos políticos es, vamos a consolidar la tierra ya deforestada, mejorando el sistema vial que llega a esas tierras y dando asistencia técnica y crediticia a los agricultores que por el momento, como no tienen esos medios, no saben trabajar bien la tierra y producen menos del 50% de lo que podrían producir aplicando técnicas bien conocidas, y que además por eso siguen avanzando sobre el bosque y siguen destruyendo. Ahora, esto es un resumen en 5 minutos de una exposición de 20 minutos que en realidad necesitaría 3-4 horas para explicar en detalle todo el plan. Pero en fin, como no esperaba la pregunta... Claro, o sea, digamos que es una combinación, ¿no?, tanto de lo que son de áreas naturales protegidas, a través de estos sistemas, esta propuesta que usted está indicando, para que al final se siga manteniendo, ¿no?, los servicios que brindan. Pero la conservación es otro tema todavía. Usted ya está tocando el tema macro, el tema amazónico en general. No, en este momento en la Amazonía hay unos 20 millones de hectáreas protegidas a través de parques, reservas y también por áreas de conservación regional, y también el propio CERFOR, que ha dado concesiones de conservación. Entonces, eso suma 20-21 millones de hectáreas, quizá más, protegidos, teóricamente protegidos, porque ayer en el Parque Nacional de Tingo María, que creamos en el año 74, creo que lo consolidamos, ya su versión final, me decía el jefe del parque que ya no tiene esa dimensión porque ya han invadido varios locales del parque antes de que el CERNAM consiguiera asentar su autoridad en el lugar. Entonces, pero en fin, tenemos eso. Tenemos tierras indígenas, 20 o 21 millones de hectáreas, que están en comunidades nativas, comunidades campesinas. Entonces, ahí hay
40 y tantos millones de hectáreas que están protegidas. Lo que queda es lo que ya está deforestado, 10, 12 millones de hectáreas, y queda todo lo que el CERFOR maneja, que son los bosques de producción permanente o bosques de producción en reserva. Y ahí es donde está la mayor parte de la invasión. Y eso posiblemente esas tierras invadidas de bosque y ya deforestadas, que ya no tienen valor biológico, sacarlas, dejarlas con los agricultores, pero dándoles la obligación de trabajar y de no seguir avanzando. Entonces, eso implica fortalecer el sector forestal, y en mi opinión el sector forestal debe pasar del Ministerio de Agricultura al Ministerio de Ambiente, porque es ahí donde es su nicho normal, porque los bosques del futuro, los bosques amazónicos del futuro, lo que queda no es esencialmente para la producción de madera, debe ser dedicado a la generación de servicios ecosistémicos, que es lo que había mencionado antes: cambio climático, ciclo hidrológico, biodiversidad, etc. Y se puede usar con mucho cuidado, porque la producción de madera de la Amazonía peruana y de la Amazonía en general se va a dar en plantaciones forestales, en plantaciones que puede ser con planta exótica, puede ser nativa, pero plantaciones. Y esas plantaciones sí deben depender de agricultura, igual que palma aceitera, café o cacao. Son plantaciones, son artificiales. No son malas, son muy buenas, pero tienen su sitio. El bosque debe quedar más para temas mucho más importantes que de conservación a largo plazo y servicios para mantener la parte agropecuaria. Claro, porque igual los bosques tienen que ser productivos, digamos que desde lo que brinda sus servicios ecosistémicos, también tiene que ser productivo, pero sin embargo también hay otros, ya hay asentadas ahí poblaciones que están haciendo agroforestería, ¿no? Pero por eso he explicado. La idea es que la agroforestería salga de la parte forestal. La agroforestería es agricultura, en realidad. Es una forma de agricultura. ¿Qué es la agroforestería? El que va a plantar café o cacao, llega al bosque, tala 80% de los árboles. ¿Qué es eso? Deforestación. Deja unos cuantos palos para dar sombra. Eso no es biológicamente correcto. Eso es mucho mejor que un pasto, pero no es tampoco el bosque. O sea, entre el bosque natural aquí, el pasto pelado, ahí está la agroforestería, está al medio, pero no es bosque natural. Entonces, la propuesta mía y de muchos es que la agroforestería es agricultura, punto, está del otro lado. Y la parte forestal ya no va a producir esencialmente madera, sino que va a producir servicios ambientales, por lo que hay que pagar: crédito de carbono, ecoturismo, extracción de productos que no destruyen el bosque, productos secundarios, y puede eventualmente producir madera muy fina. O sea, si vamos a derrumbar un chihuahuaco que tiene 1000 años de edad, pues por lo menos asegurar que se mantenga otro chihuahuaco, esa madera ser usada como madera de altísima calidad y precio de oro, que en realidad por el momento toda esa madera de lujo se vende a precio de banana, y eso no puede seguir. Entonces, el bosque natural, las famosas bosques de producción permanente, los BPPs famosos, van a servir para producir madera finísima, pero sobre todo para conservación. La madera de obra para hacer muebles como este salen de las plantaciones, como en Brasil, que ya tiene 15 millones de hectáreas plantadas y cada día explota menos la madera natural. Eso es lo que va a pasar, debe pasar aquí. Doctor, pero también hay otro tema muy, muy apremiante, que es, hemos hablado de la conservación de las áreas naturales protegidas, pero una amenaza potente es el tema de la minería ilegal. En Madre de Dios es terrible esta situación. ¿Cómo enfrentar esta terrible situación? Bueno, claro, ese es un tema crucial. No es mi especialidad, pero sí creo que se puede resolver. Y en realidad no soy yo quien lo dice, yo escucho las noticias, escucho los especialistas y ya han dado las respuestas.
cualquiera puede eliminar, si quiere, elimina esa actividad. Basta con cerrar el acceso. Basta con cerrar el acceso de mercurio, el acceso de gasolina, o sea, controlar las entradas a la selva. Madre de Dios está aislada. Se puede, entre controlar la frontera y controlar perfectamente, no se hace porque no se quiere. ¿Quién compra el oro? El gobierno compra el oro ilegal y lo legaliza. En Puerto Maldonado hay oficinas públicas comprando oro. Entonces, eso ocurre porque el gobierno quiere, no hay ningún otro motivo. Sí es perfectamente controlable. Y además, ¿quién financia las enormes maquinarias que se usan en la minería ilegal? Todo el mundo sabe quién las financia. Los bancos saben quién compró tractores y todos esos equipamientos. Entonces, eso es el tema de la minería ilegal es una decisión del gobierno de no controlarla. Entonces mandan, claro, de vez en cuando envían la marina, la policía, hacen un gran trabajo, pero lo hacen durante un mes y después el siguiente mes, como me explica, como bien sabemos, los mineros ilegales ya saben cuándo va a llegar el control policial o el control de la marina y esconden la maquinaria en el bosque y deja que pase y vuelven a comenzar su actividad inmediatamente después, porque no hay continuidad. ¿Por qué no hay continuidad? No porque la policía o la marina no quieran seguir, sino porque el gobierno decide sacarlos. Entonces, ese tema técnicamente es muy fácil de resolver, pero no quieren resolverlo. Falta de decisión, entonces, decisión política. No quieren hacerlo, no es falta de decisión política, no quieren. Hay parte del gobierno que quiere mantener eso. Ayer o antes de ayer en esta presentación mostraron que Madre de Dios es uno de los departamentos gran exportador. ¿Qué? 80% oro. ¿Cómo puede el propio gobierno poner en sus estadísticas que Madre de Dios es exportador de oro cuando sabemos que 99% de ese oro es ilegal? Claro. Pero lo publicita. Entonces le digo, ese es un problema creado y mantenido. Claro, el origen es pobreza, obviamente, por los miles y miles de gente que baja de la sierra y que hace eso porque no tiene alternativa. Pero esa alternativa no le hace ningún bien ni a ellos ni a nadie, y en realidad existen otras opciones, como es usar bien la tierra deforestada, que les podría dar a todos esos operarios de la minería ilegal oportunidad de vivir, de trabajo, pero hay que darle crédito y ayuda, asistencia técnica. Sí, eso es. Bien, ecoamigos, vamos a entrar a una pausa y regresamos, ingeniero, para hablar un poco de este manejo que se ha hecho en Pampas Galeras y cómo ahora está esta situación también, el tema de las vicuñas, y bueno, continuar con el tema de manejo de fauna, que es un tema muy importante en el país y que está muy relacionado a toda la actividad que usted ha investigado. Regresamos, ecoamigos y ecoamigas, después de una pausa. ¿Qué tal, amigos, ecoamigas y ecoamigos? Estamos con el ingeniero y doctor Marc Duroiani. Es un verdadero honor tenerlo aquí, porque además él ha dedicado toda su vida, y como nos ha ido contando, todo el trabajo y el gran trabajo que ha hecho como padre de la conservación del Perú. De verdad, ingeniero, estamos encantadísimos con esta clase magistral. Y uno de los temas que usted ha trabajado mucho, hace muchos años, en la década del 60, fue la gestión para evitar la desaparición de la vicuña, que es un animal emblemático presente en nuestro símbolo patrio, ¿no? Eso fue en la Reserva Nacional de Pampas Galeras. ¿Cómo fue este proceso y cómo se encuentra ahora esta especie?
Bueno, esa es una historia muy larga. Inclusive ya está en edición un libro de 500 páginas contando eso. El resumen de 500 páginas. Espero poderlo sacar este año. Excelente. Bien, pero la historia es que, claro, la vicuña era un animal que era increíblemente común en toda la parte alta, encima de 4.000 metros, era ver vicuñas. En la época prehispánica se usó mucho, en la época colonial, claro, hubo una baja grande de la población de vicuña, pero todavía había mucho. Realmente la vicuña comenzó a ser destruida con la República, progresivamente, y por el alto valor de su lana, por supuesto, y de su piel. Pero ya en 1954, un estudio muy bien hecho por un americano demostró que había 250.000 vicuñas todavía en el Perú. Pero en 1964, cuando comenzó el proyecto de la Universidad Agraria que yo mencioné antes, 10 años después, solo quedaban 5.000 vicuñas en el Perú. Wow. Era un animal que, como la como la chinchilla, prácticamente estaba listo a desaparecer. Ahí el director del Servicio Forestal, que ya mencioné, el famoso Flavio Bazán, le dijo a Pierre, mi contraparte: oiga ingeniero, en Pampa Galeras, en Ayacucho, cerca de Puquio, yo he visto mucha vicuña y he visto una tremenda matanza de vicuña. Entonces dijo: vaya a Pampa Galeras. Y Pierre fue, y yo fui con él poco después. Y ahí vimos que sí, había en Pampa Galeras unas 800 vicuñas y decidimos crear la Reserva Nacional de Pampa Galeras, que la creó el propio Flavio Bazán en el año 65. Entonces, a partir de ahí, la población de vicuña en Pampa Galeras creció de esas 800. Claro, se amplió un poco el área, también, pero llegó a ser casi 50.000 vicuñas. Wow. En solamente 15 años. Pasamos de 800 a casi, eran 47.000 y poco. ¿Cómo fue ese proceso? Cuidando, no hicimos nada, solamente montamos un sistema de guardaparques para cuidar la vicuña. Quisimos espantar, separar el ganado, los campesinos no quisieron, o sea, no hubo forma de trabajar realmente con la comunidad, ellos no querían soltar la tierra, hicieron un convenio, se hizo un convenio para que el ganado salga, pero no salió, en fin, no pasó nada, o sea que no hicimos nada, evitamos cazadores furtivos. ¡Pum! Explotó la población. Entonces, cuando ya más tarde, cuando yo entré al Servicio Forestal, yo puse a Antonio Brac, el que fue después ministro, lo puse de jefe del proyecto Pampa Galeras. Y él continuó con el crecimiento de la población en una forma maravillosa. Tanto que llegó el momento, porque hubo una tremenda sequía, en que había que matar un poco de vicuña, porque ya no había comida para tantos, considerando la sequía. Ahí, ¿qué pasó? Eso fue en los años 75, 77, estalló un escándalo que llegó a ser mundial, porque protestaron porque se cazaba vicuñas científicamente en base a un plan de manejo, se cazaba vicuña porque ese era el arreglo con la comunidad. Le dijimos: vamos a hacer una reserva en tu tierra y te vamos a dar el beneficio de la cosecha. La vicuña es un animal, no una vaca sagrada, como muchas veces se ha repetido, pero ahí surgió ese escándalo: pobrecita la vicuña, es el símbolo del Perú, no manches con sangre el emblema de la patria, bla, bla, bla. Trancaron el proyecto y casi mandan preso a Brac. A mí me persiguieron durante 20 años los ambientalistas fanáticos, radicales, un personaje en especial muy poderoso, muy rico, que muchos deben recordar, que era gran amigo de los dueños del comercio, de todos los grandes periódicos, y trancó el proyecto. ¿Y qué pasó?
Fue tan grande el trabajo que hizo este personaje y esa tendencia, que se prohibió sacar vicuña, se prohibió la saca. O sea, no se puede matar vicuña. Entonces, lo que ha ocurrido es que ya no es negocio para las comunidades campesinas tener vicuña, porque tienen un animal que muere de viejo y no lo puede, que come su pasto y no produce nada, porque no lo pueden sacrificar. Porque normalmente la vicuña se saca el pelo, que vale una fortuna, claro, sí, se saca el cuero, la piel, y se saca la carne. La carne es otro gran negocio, porque hay una carne fabulosa, mejor que la de alpaca. Bueno, todo eso se trancó, y entonces, ¿qué pasa? Llegamos a 2025, han pasado 60, 70 años, 80 años, desde que el gringo hizo en 1954, hizo su análisis de 250.000 vicuñas. ¿Cuántas vicuñas hay en el Perú hoy día? 250.000 vicuñas, más, un poco más quizá. O sea, no hemos avanzado nada por culpa de un escándalo que pegó, se metió, se incrustó en los gobernantes que no querían problemas, y eso tiene que cambiar. Si queremos que la vicuña sea realmente una especie que sirve al desarrollo andino, evitar que esos campesinos vayan a sacar oro, porque todo está vinculado, como dije en la primera intervención. El mundo es una bola y el Perú también. Todo lo que pasa en la sierra por no poder producir más en las altas punas frías, es que esos campesinos se convierten en mineros ilegales y en deforestadores de la Amazonía Baja. Entonces, hay que producir más en la sierra y la vicuña es la mejor oportunidad, pero si no se permite hacer manejo, si se trata la vicuña como lo que es un animal, tiene el derecho. O sea, los humanos tenemos la potestad de usarlo sabiamente, sin extinguirlo, al contrario. O sea, en Pampa Galeras, antes de que estallara el escándalo, ya se habían iniciado las cosechas, se vendía carne de vicuña en el WON, en los supermercados. Y era alta demanda, alto valor. El campesino no recibía la carne. ¿Por qué? Porque si un gringo paga $10 por un kilo de vicuña y el campesino se le va a pagar un sol, mucho mejor es vender a $10 y devolver al campesino $8 que para que haga lo que él quiera. Entonces, todo eso se fue al diablo, todo eso se acabó por culpa de un escándalo absurdo de extremismo proteccionista, ambiental, sin pie ni cabeza, que lamentablemente continúa. No con la vicuña, pues ya ni nadie habla de este tema, yo lo estoy volviendo a poner en debate, pero sí ocurre con muchos otros animales. Claro, porque solo la vicuña se aprovecha la fibra, ¿no? Sí, se hace esquila, que es un proyecto. O sea, en este momento la vicuña se trata como si fuera ganado, solo que cualquier ganado se mata a los viejos y se come. Okay, o sea, a la oveja se le saca la lana, se le saca el cuero y se come. Okay. No se le deja morir para que se lo coman los gallinazos. La vicuña no puede, la vicuña aquí. Claro, se hace un manejo sostenible, como usted ha indicado. Como se hace con cualquier ganado, con la vaca, con la oveja, con la llama y con la alpaca. ¿Por qué no se puede con la vicuña? Solo porque a algún lunático se le ocurrió que no se podía. Claro, ahora el tema de los guanacos sí es... Y la ley ahora no permite no permite matar vicuña, es un absurdo. Claro, el tema de los guanacos es distinto porque son animales donde... No, el tema del guanaco, querida, es distinto porque hay poquísimo guanaco en el Perú. Entonces, y además el guanaco es más parecido a la llama, es un animal, es diferente, es un caso, es una especie como otra, ¿no? Exacto. Ingeniero, también hemos hablado en la anterior, antes de la pausa, habíamos hablado de la deforestación y bueno, de la invasión de las tierras, pero estos casos o estos problemas generan también conflictos entre la fauna silvestre y el hombre, porque se va invadiendo espacios, se va perdiendo espacios y la fauna va muchas veces a las ciudades. Ha habido casos en Arequipa que un puma ha llegado a la ciudad.
en la selva, ya no le cuento, en la zona, en todos los bosques secos. ¿Qué podemos hacer frente a esto? Esta mañana veía la televisión brasileña y en la ciudad donde vivo, en Brasilia, ayer 2 pumas mataron un caballo dentro del barrio residencial más noble de Brasilia. Bueno, claro, cada vez la sociedad humana se expande, invade las tierras de los animales y los animales no tienen más alternativa que buscar comida en la ciudad. Entonces, los pumas comen perros, comen gatos. Los zorros llegan acá a la Molina. Y los zorros, porque han pelado todas las lomas. En fin, ese tema es universal, no es solamente nuestro, pero es mucho peor aquí que en otras partes. Entonces, el ejemplo más típico es el del famoso ronzoco, de la capibara, que viró mascota mundial. En realidad es una plaga. En las ciudades la capibara es una plaga. En Brasilia, solo por mencionar donde vivo, toda la orla, toda la borda del río, del lago Paranoá, que está al centro de Brasilia, donde la gente normalmente va a nadar y a pasar el día, toda esa orla ya no se puede usar, porque las capibaras han invadido, y la capibara es un bicho muy agresivo, mata perros, ataca gente nadando, ha habido varios accidentes, y trae garrapatas y trae enfermedad. Entonces, nunca hubo, la capibara, su lugar no era Brasilia, no debía haber capibaras ahí. ¿Por qué han aparecido? Porque en Brasilia, como en muchas otras ciudades de Brasil, como en Argentina, se han hecho jardines enormes y claro, se ha creado pasto y agua, que es eso es lo que come el ronzoco. Pasto y agua, las dos cosas están una al lado del otro, es un lugar ideal para ellas. Entonces, han proliferado. Está bien, nadie dice que hay que exterminarlas. Ese tema es un tema que debe ser manejado otra vez como la vicuña, científicamente. Claro que si hay excedente de población de capibara, hay que exterminar parte de ellas. Es obvio, ululante, pero no se puede hacer, pues no se puede tocar una capibara. Ahora, capibara es un tema que en el Perú, a Dios gracias, no tanto, porque en la selva capibara que aparece se la come, entonces no hay ningún problema, aquí no hay ese problema, pero en Brasil, en las ciudades, hay esas sociedades protectoras de animales y bueno, no se puede. Entonces, ahí hay un problema grave. Lo mismo está pasando y en el Perú está comenzando con los jabalíes. El jabalí es una especie exótica, que ha sido introducida primero en Argentina, de ahí pasó al Brasil y ahora está llegando al Perú. Y la liebre también es otro bicho parecido, son bichos introducidos. Y en Brasil se han cruzado con los chanchos y han creado una especie de un híbrido llamado javaporco, que llega a pesar 200 kilos. Y que, bravísimo, y que destruye plantaciones enteras de caña de azúcar, de cualquier cosa se mete en la soya. Y otra vez, entonces, el servicio forestal de allá, el IBAMA, permitió la caza. Pero otra vez las sociedades protectoras de animales, no se puede matar, hay que caparlo, hay que esterilizar. Sí, es una idea tan loca, económica y social. Entonces, es la visión urbana, ¿no? La gente que pasea con perritos, su visión de la fauna es perro y gato, y no se dan cuenta que esos otros bichos son bichos salvajes, son bichos silvestres, son salvajes, no son silvestres, silvestres solo de bosque. Y no se hace lo que se debe hacer, que es controlar adecuadamente.
Entonces, el problema va a ir aumentando y aumentando. Ahora, hemos hablado de esos conflictos que son muy obvios, pero hay otros, los murciélagos, otro conflicto. Bueno, la famosa COVID parece que ha sido generada, la tesis más probable es a través de murciélagos, y así, muchos animales que han perdido su espacio natural o que la ciudad se ha acercado a ellos, pues comienzan a interactuar y bueno, son bichos salvajes, ¿no? ¿Cómo generar esa coexistencia, ¿no? con preservando los bosques, preservando los espacios naturales, no invadiendo las lomas, no quieren zorros, no invadan las lomas. Pero eso es un poco complicado, ¿no? Es complicado, doctor, ¿por qué? Porque las personas, o sea, piensan en el ahora y no les importa, y invaden y van, y claro, cuando se comen sus gallinas, sus animales de granja, se quejan y muchas veces he visto que incluso matan a los osos de anteojos cuando... Claro, hay conflictos en los parques nacionales porque hay osos de anteojos que a ellos les gusta el maíz, pues. Exacto. Entonces van y entran en las chacras y comen maíz. Pero en esas comunidades que son mucho más sensatas que la gente de las grandes ciudades, se ha llegado a acuerdos. Ok, come maíz, se te devuelve. ¿Cuánto maíz ha comido? Se paga. También con los jaguares en el Pantanal hay programas que resarcen a los ganaderos y se le ha dicho a los ganaderos, oiga, en lugar de matar, envenenar los jaguares, ¿por qué usted no hace una agencia de turismo? ¿Por qué no trae visitantes a ver los jaguares? Y de hecho en el Pantanal de Mato Grosso ahora se ve jaguares por todos lados, porque el come una vaca raquítica una vez al mes, pero los turistas por ver jaguar generan cientos de miles de dólares. Entonces, esa es la solución, ese es el tipo de cosas que se pueden hacer. Bueno, pero cada caso es un caso. Y sí, hay soluciones siempre, pero muchas de ellas pasan por reducir la población del animal. O sea, en muchos casos, pues en el caso de los jaguares, y en África pasa lo mismo. En África hay toda clase de propiedades que tienen miles de hectáreas, tienen animales y permiten turismo y también caza, porque cuando el número de elefantes aumenta, que destruyen todos los árboles de la reserva, tienen que matar elefantes porque hay muchos. Y legalmente lo hacen con un plan, porque ellos quieren elefantes, porque el turista quiere ver elefantes, pero el turista también quiere... Pero los elefantes van a morir si destruyen todos los árboles. Entonces tiene que balancear el número de elefantes con la cantidad de alimentos. Y claro que tiene que matar elefantes. A veces tiene que matar leones. Cuando hay desequilibrio de población y aparecen más leones y ya no hay gacelas, no hay animales para alimentar los leones. Entonces todo eso es un balance que está muy desbalanceado en el mundo todo por la presencia humana, pero que se regula, hay ciencia para eso, hay profesionales que hacen eso. ¿Cuál es la peor amenaza que enfrenta la fauna silvestre? No, la peor amenaza que enfrenta la fauna silvestre, hemos hablado de Perú o de África, es la destrucción del ecosistema natural de ellas. Ellas tienen su casa, nosotros hemos invadido su casa, transformamos su casa en tierra de ganado, donde van los animales que había antes ahí, o hemos transformado su casa peor en una chacra, o en un campo de palma aceitero de maíz, ¿dónde van los bichos? Tienen que seguir buscando, y si no encuentran los predadores, como hemos hablado al comienzo de jaguares, pumas, o zorros, van a la ciudad, pues es más fácil comer perro que van a comer, ya no hay nada. Es verdad. Ingeniero, ya estamos por terminar y quería saber cuál es su lugar predilecto y que aconseja que todo peruano debe conocer en el Perú. Eso es muy difícil porque el Perú tiene 1000 lugares maravillosos. ¿Cuál es su lugar predilecto? Para mí, en general, la selva, la Amazonía, es mi área favorita. Ahora, yo podría decir que quizá el Parque Nacional del Manu, porque es el parque más completo, porque comienza a 8.000 metros, no, a 4.000 metros de altitud con la línea de árboles y baja pues hasta
menos de casi 100 metros sobre el nivel del mar. Además, eso todavía está muy conservado, ¿no? No, totalmente no llega. conservado, excepto que hay grupos indígenas dentro que ya están muy civilizados para mantener un buen equilibrio con el... Pero eso es un problema, tienen derecho, están ahí, claro. Pero a medida que se van adecuando a las costumbres actuales, impactan más y más y más. Además se multiplican muy rápidamente. ¿Y cuál es su animal silvestre preferido? Yo diría el puma, me parece el bicho más bonito. Además hay puma en la costa, en la sierra, en la selva, hay puma desde Chile hasta Estados Unidos. Pero es una misma especie, ¿no? No, son subespecies. Pero sí, es la misma especie. El puma. Y finalmente, ¿cuál sería su mensaje o reflexión hacia todos los televidentes, a los jóvenes? Dado que usted ha dedicado su vida y conoce muchísimo y sabe un poco la realidad, todo lo que nos ha contado, ¿cuál es el mensaje que dedicaría sobre la conservación, sobre el cuidado de los bosques? Si quieren una vida interesante, dedíquense a la conservación. Van a sufrir, van a estar muy defraudados, pero en fin, va a ser una vida fascinante. Van a ver los sitios más bonitos que hay en el mundo, las especies más raras, y es una aventura. Y todo joven quiere un poco de aventura. Pues dedicarse a conservación es aventura, tanto en el campo como en las ciudades, cuando uno tiene que pelear con los burócratas y todo lo que hay en las ciudades. Entonces es una vida llena de emociones. De emociones, de aventura, adrenalina, ¿no? Todo eso tiene. ¿Quisiera agregar algo sobre lo que hemos conversado? No. Todo perfecto. A la orden. Excelente. Muchísimas gracias, ecoamigos, ecoamigas. Hemos estado con el doctor ingeniero forestal Marc Duroyani, que como mencioné, es una persona emblemática para la conservación en el Perú y uno de los padres también de la conservación de las áreas naturales protegidas en nuestro país, muy reconocido a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias a usted, doctor, y seguimos el próximo sábado. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.